A ver, ayer nos platicó Marcos Hipólito de una muchacha que sufría bullying, acoso, ¿no? Mejor dicho, en su escuela secundaria. Sí, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cuántos años? Tenía 14 y era acosada no solamente por sus compañeros, sino también acusaban que por los maestros o el maestro, como la maestra, no recuerdo si era maestro o maestra, pero que se estaba acosada por todos lados. Ándale. Un arranque de desesperación, saltó desde la ventana del salón en un segundo piso y salió muy lastimada, pero sobrevivió. Pues hoy pensé que había un error. Otra. Marcos Hipólito tiene otra. Sí. A ver, Marcos, por favor, platícanos. Sí, ahora ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, y vaya la similitud, porque entonces, ¿qué está ocurriendo con la juventud? En este caso se trata de una muchacha, 15 años de edad, que todo parece indicar que intentó suicidarse y saltó desde el segundo piso del plantel 5 del Colegio de Bachilleres, pero resultó ilesa al caer en el techo del primer piso de un edificio contiguo. Hay un video que circula en redes sociales donde se aprecia el momento en que la jovencita se encuentra en el pasillo junto a un salón de clases y se arroja al vacío, se para sobre lo que es el muro de contención y el barandal de espaldas y de pronto desaparece porque cae al vacío. Ese video grabado por estudiantes desde un salón de clases y ocurre plantel 5 del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, ubicado en el fraccionamiento Villa, allá en Ciudad Juárez. Chamaca de 15 años de edad, de milagro resultó ilesa porque cayó sobre el techo de un edificio contiguo y ya después la Dirección General de Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua informó. Por el momento la alumna se encuentra recibiendo atención médica y psicológica en un lugar seguro, pero vaya similitud con lo que comentamos ayer de Zacatecas, Manelik. Otra. Que se salvó, me supongo, de milagro. Es decir, ella se aventó y no supo dónde caía. Y el milagro es que estaba la construcción ahí al lado. Porque no creo que haya planeado caer ahí. ¿Qué está pasando con los chavos? Ayer, García Soto, ¿cómo se llama? Salvador. Es un comunicador, ¿no? Sí. Sesudo. Escribe para un diario todos los días. ¿Todos los días? Creo que sí. Salvador García Soto se preguntaba ayer, ¿qué está pasando con los jóvenes? Tiene una columna en el Universal y un noticiero en el Heraldo. Pero me pareció interesante su pregunta. ¿Qué está pasando con esta generación de muchachos que estamos viendo que es más violenta, pues con muchos problemas? Pero dice, son estos muchachos que nacieron cuando empezó la guerra contra el crimen organizado, cuando se empezó a popularizar ese tipo de personajes, cuando empezamos a vivir en un país lleno de impunidad, cuando empezamos a ver una pelea de balazos en las calles. Son esos jóvenes los que nacieron con Fox, los que ahora estamos viendo que golpean despiadadamente, que matan o que les vale gorro absolutamente todo. Y son esos jóvenes los que están preparados para votar ya en esta nueva elección. Algunos por primera vez, pero crecieron con este caldo de cultivo. Hay de todo, pero también son los primeros jóvenes que nacen ya en una época en que desaparece la disciplina escolar. Ándale.
No es que haya guerra contra el narcotráfico o no guerra no, ya no hay disciplina escolar, ya es toda una generación anterior a ellos que ya vivió en escuelas sin disciplina, que se podía hacer lo que fuera, que no había quien restringiera la mala conducta en las escuelas, no había reprobados, no había expulsiones, y ese es el resultado al que se va llegando por esa política. La escuela se convierte, ¿te acuerdas aquella película La selva de pizarrones? Que era de los años 50 y es tiene un nombre en español. No es la guerra de los pizarrones, es... La selva, Blackboard Jungle. Pero en español tenía otro. Y ahí sale, por ejemplo, muy joven, el de combate, el sargento Vic Morrow. Sí, Vic Morrow sale de jovencito. Y son jóvenes de Nueva York que son tremendos y que golpean y que maltratan a quienes no son salvajes, pues. A quienes se dejan, si no me acuerdo cómo se llamaba en español, a ver. Salvador García Soto. Semilla de maldad. Eso, semilla de maldad. Eso, Mario. Sí. Salvador García Soto. El caso de Ana María y la exacerbada violencia juvenil. Así comienza. Jóvenes que, metidos en las garras del narcotráfico, obligan a otros jóvenes a asesinarse entre amigos y terminan desapareciendo los cuerpos de los secuestrados. Jóvenes universitarios de clase media alta que golpean y lesionan a otro joven de manera artera y cobarde y lo mandan al hospital. Jóvenes en apariencia tranquilos que, como respuesta al rechazo de una joven estudiante de medicina, deciden planear su asesinato. La matan por asfixia en su propia casa y luego intentan hacer pasar su muerte como si fuera producto de un suicidio. Son casos recientes que se repite una constante. Los asesinos criminales y violentos son todos jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 18 y los 21 años de edad. Es como si se estuviera gestando y manifestando una generación de mexicanos que nacieron y crecieron en un país que comenzó a registrar justo hace 18 o 19 años, en el final del sexenio foxista, a inicios del calderonato, una espiral de violencia criminal del narcotráfico que fue permeando y lo fue contaminando todo, desde la normalización de la violencia hasta el aprendizaje de conductas violentas, la cultura del narcotráfico y la exposición cada vez más gráfica de asesinatos, torturas, decapitaciones, masacres, desaparición de cuerpos que se difunden a través de Internet y las redes sociales, como si fuera parte de una cotidianeidad con la que han convivido desde niños. Y habla de las drogas químicas, los sicarios del narcotráfico, estos jóvenes de los cuales 10 millones van a votar por primera vez este 24 y otros 10 o 12 votarán por segunda ocasión. Pero una descomposición de esta juventud, que además, pues es lo que decían ninis, YOLO y todos esos que no tienen a veces ni oficio ni beneficio, Alejandro. A ver, yo sí creo que el contexto de alguna manera es propicio para la violencia, pero yo ubicaría, por ejemplo, a todos estos chavos en lo que decía Mario. Yo creo que el problema fue de origen, que como padres y como escuelas o como educadores cedimos demasiado poder en aras de cuando se exterioriza el asunto de la violencia doméstica, de la violencia en las escuelas y todo eso, de pronto les dimos a los chavos, a los muy jóvenes, esa posibilidad de cuestionar al maestro, cuestionar la autoridad, cuestionar a los padres, tener que explicarles absolutamente todo. Cuando veníamos de una educación donde pues,
tu papá y tu mamá te decían, oye, esto es así, y ya, no tenías margen ni de negociación muchas veces, ni de te rebelabas y entonces había consecuencias. Yo creo que esta generación ya nació en lo que le llaman ahora es la generación de cristal. Les dices algo, les pones horarios, les quitas el teléfono y a partir de esa educación que fue laxa, entonces reclaman y hacen y dicen. Yo creo que este tipo de golpizas que hemos visto ya son casos extremos, porque tampoco es toda la juventud, pero yo sí creo que le dimos un poder a los chavos desde muy chavos de que todos nos podían cuestionar. Yo no digo que somos infalibles como padres o como maestros, pero había una disciplina y si no seguías esa disciplina había consecuencias. Hoy, y yo me acuerdo desde el principio de este siglo, alguna vez di clases en el Tecnológico de Monterrey, los alumnos te calificaban. Y si tú pudiste haber sido muy bueno, pero si no les caías bien, te podían correr en las calificaciones que te daban los alumnos, ¿no? Porque puede ser no queremos al maestro, te reprobaban porque no se lleva bien con el grupo, etcétera. Y te pongo un ejemplo. Ayer me decía una amiga que toma clases de francés en un grupo abierto, es decir, hay adultos, hay jóvenes y todo, y una chavita, el profesor entrega los trabajos, les señalé los errores de sus trabajos, y ella dice que no son errores, que son aprendizajes, y que se oponía a que ya expusieran sus errores. Y entonces el profesor dijo, pues si no le gusta, váyase. Pues se dio de baja. Porque te están enseñando tus errores. No te están diciendo, oye, eres gordita, eres moreno, eres bulímica, estás corta de las piernas. No, te están diciendo errores de una clase que estás tomando. Entonces, sí creo que construimos, y ahí sí creo que como sociedad, una generación que no la preparamos para las consecuencias de los actos. Y estamos pagando eso. Al menos en una parte. Sí, claro, pues la educación nace en la familia, Agustín, pero el ambiente influye. Incluye y muy fuerte. Si ya se perdió esa posibilidad de disciplina en la escuela y en la casa tenemos a nuestros niños o adolescentes entretenidos solos con un celular, muchas veces ni siquiera sabemos lo que están mirando ellos. Sí hay posibles candados, pero ellos son muy buenos para poder brincarse cualquier candado, y esta generación de cristal a la que alude Alejandro tiene precisamente eso. No se le puede decir absolutamente nada, porque más que se sientan ofendidos, se rompen. Y se rompen y van contra de ti. Películas como las de Takeshi Miike en Japón, él fue uno de los primeros que se señaló el nivel exacerbado de violencia que vivían las juventudes de Japón. No olvidemos que Japón tecnológicamente está adelantado unos cuantos años sobre México, y se dio un fenómeno parecido a lo que estamos viviendo ahora, que fue los hikikomores, los retos para suicidarse, para tirarse al metro, para crear pequeñas comunidades de agresiones de unos contra otros. Yo creo que el medio es vital, pero sobre todo la educación familiar, porque en muchas ocasiones en la clase media los padres no estamos vigilando a nuestros hijos 100% y con la responsabilidad que se necesita para que no crezcan como moneditas de oro tiradas por ahí.